¿Alguna vez te has imaginado que la historia de Caín va mucho más allá del asesinato de Abel? Lo que pocos saben es que detrás de este personaje bíblico existe uno de los mayores misterios del Génesis. ¿Quién era la esposa de Caín? Y más aún, ¿quiénes eran las hijas olvidadas de Adán y Eva? Estas preguntas atraviesan generaciones, provocando debates entre teólogos, estudiosos de la Biblia y hasta entre los más curiosos. Mientras muchos se conforman con las respuestas más obvias, hoy vas a entrar en un viaje diferente, una investigación profunda por las Escrituras, por los libros apócrifos, como el libro de los Jubileos, y por las tradiciones judías y cristianas que intentan llenar los vacíos de esta narrativa. Prepárate para cuestionar lo que siempre creíste sobre el poblamiento de la tierra, sobre la descendencia de Adán y sobre los misterios de la genealogía bíblica. Aquí vamos a hablar de matrimonios entre hermanos, de longevidad bíblica, de fe, de justicia divina e incluso de las consecuencias de la maldición de Caín. Vas a entender por qué el tema de la esposa de Caín está directamente ligado a la expansión de la humanidad y por qué el silencio de las Escrituras, en algunos puntos, abre espacio para teorías fascinantes e incluso polémicas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Al final de este video, vas a mirar la historia de Caín con otros ojos. Vas a darte cuenta de que detrás de cada detalle escondido hay una lección espiritual que sacude nuestra fe, nuestra visión sobre Dios y la manera en que entendemos la justicia divina a lo largo de las generaciones. Así que, antes de sumergirte en este misterio, deja ya tu like aquí en el video. Eso ayuda a difundir este mensaje y a hacer que más personas descubran los secretos escondidos de la Biblia. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirse, porque aquí en cada video revelamos lo que muchos prefieren esconder. Ahora, respira profundo y ven conmigo a desvelar quién fue la esposa de Caín y quiénes eran las hijas olvidadas de Adán y Eva. La historia de la humanidad, según la Biblia, comienza de forma majestuosa e íntimamente conectada con la voluntad de Dios. En el libro de Génesis, vemos el momento en que Dios forma a Adán del polvo de la tierra, dándole vida a través del soplo divino. Un detalle que siempre llama la atención es cómo Dios eligió crear a Eva de una costilla de Adán, simbolizando unidad y propósito en el matrimonio. Esa unión no fue solo un acto de creación, sino el inicio de una descendencia que se extendería por generaciones. Fue el primer matrimonio de la historia, el marco inicial de la humanidad, según la tradición judeocristiana. A partir de esta unión sagrada, surgen las primeras grandes preguntas de la teología y de la cultura bíblica. ¿Cómo sería el poblamiento de la tierra? ¿Cuántos hijos realmente tuvieron Adán y Eva? El Génesis menciona solo a Caín, Abel y Set, pero también deja claro que Adán tuvo muchos otros hijos e hijas. Ese detalle, frecuentemente ignorado, es una pieza clave para entender el misterio que rodea a la esposa de Caín. Sin esos otros descendientes, la propia continuidad de la humanidad sería imposible. Otro aspecto fascinante es percibir cómo la genealogía bíblica va más allá de simples nombres en una lista. Cada personaje carga un peso simbólico y espiritual. La Biblia, en su narrativa concisa, nos provoca a investigar con más profundidad. Las tradiciones judías y los textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, surgen exactamente para intentar llenar esos vacíos. Y es en ese escenario donde entran nombres como Asura, Kelima y Aban, mujeres casi olvidadas, pero con papeles fundamentales en la historia inicial de la humanidad. Es curioso pensar que, mientras la ciencia moderna discute la evolución y la genética, la Biblia, con su lenguaje poético y simbólico, nos presenta una línea directa de Adán, una línea que, según los textos sagrados, cargaba no solo sangre, sino una misión espiritual: multiplicarse y llenar la tierra.
Esa orden divina dada en Génesis resonó a través de Caín, Set y los demás descendientes. Cada generación, cada nombre, era un eslabón importante en el plan de Dios. La creación de Adán y Eva también nos recuerda la justicia divina y la responsabilidad humana. No fueron creados por casualidad. Su papel iba más allá de la existencia física. Debían cuidar el jardín, obedecer los mandamientos de Dios y servir como ejemplos para las generaciones futuras. Pero como sabemos, el pecado pronto cambiaría el rumbo de esta historia y es precisamente ahí donde comienzan los conflictos familiares que marcaron el destino de la descendencia de Adán. Caín y Abel serían solo el comienzo de una secuencia de dramas humanos y espirituales. Antes de avanzar al próximo capítulo de esta historia, vale una reflexión. Si Dios creó solo a un hombre y a una mujer, ¿de dónde realmente vinieron los otros seres humanos citados posteriormente en la Biblia? Esa pregunta, que atraviesa siglos, es la que nos lleva directamente al siguiente tema, donde el conflicto entre Caín y Abel va a desencadenar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la humanidad para siempre. La historia de Caín y Abel es una de las más intensas y cargadas de emoción de toda la Biblia. Dos hermanos, dos ofrendas, dos destinos completamente diferentes. Caín, agricultor, trajo el fruto de la tierra como ofrenda. Abel, pastor de ovejas, presentó las primicias de su rebaño. A los ojos humanos, quizá ambas parecieran actos de devoción, pero para Dios, lo que realmente importaba era la intención del corazón. Aquí comienza una de las mayores lecciones de fe y justicia divina registradas en el Génesis. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿El motivo? Muchos teólogos creen que Abel ofreció con fe genuina, mientras que Caín lo hizo por obligación. Ese rechazo afectó profundamente a Caín, despertando en él un sentimiento peligroso, la envidia. Un sentimiento que, cuando es alimentado, se transforma en ira y luego en tragedia. La narrativa bíblica es clara al mostrar que Dios intentó advertir a Caín antes de que ocurriera lo peor. En Génesis, Dios conversa directamente con él, mostrando que el pecado estaba a la puerta y que le correspondía a él dominarlo. Esta conversación es un verdadero llamado al arrepentimiento. Pero en lugar de escuchar, Caín eligió actuar movido por la ira. La consecuencia fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, y la víctima fue su propio hermano, Abel. El asesinato de Abel no fue solo un crimen familiar, fue el inicio de una nueva fase en la historia de la descendencia de Adán. La Biblia describe la sangre de Abel clamando desde la tierra por justicia. Este episodio marca la primera vez que la justicia divina se manifiesta con una maldición directa sobre un descendiente de Adán. A partir de ese momento, Caín carga sobre sí la consecuencia de su acto, la maldición de vivir errante por el mundo. La maldición de Caín es un tema profundo dentro de la teología. No fue solo un castigo físico, sino espiritual y emocional. Perdió la estabilidad, la tierra dejó de producir para él y su vida se convirtió en un eterno caminar sin rumbo. Aún así, la justicia de Dios también trajo una señal de protección, impidiendo que otras personas lo mataran. Esta mezcla de castigo y misericordia nos revela mucho sobre el carácter divino revelado en el Génesis. Pero una pregunta inquietante comienza a surgir justamente a partir de aquí. Si Caín fue condenado a vagar por la tierra, ¿quiénes eran esas otras personas que podrían querer matarlo? Al fin y al cabo, hasta ese momento, la Biblia solo había mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel. Este misterio es precisamente lo que abre las puertas para el próximo capítulo de esta historia, donde la errancia de Caín nos va a llevar a una de las mayores dudas de la genealogía bíblica. Tras cometer el asesinato de Abel, Caín no solo enfrentó la ira de Dios, sino también un destino que cambiaría su historia para siempre: el exilio.
Dios lo maldijo, declarando que sería un errante sobre la faz de la tierra. La maldición de Caín no fue una sentencia de muerte, sino un castigo mucho más doloroso: vivir sin raíces, sin hogar y siempre con el peso de la culpa. La Biblia deja claro que incluso en medio del castigo, Dios puso una señal sobre él. Esta señal de protección dada por Dios es uno de los grandes misterios de la cultura bíblica. Génesis no especifica exactamente qué era esta señal, lo que ha alimentado varias teorías a lo largo de la historia. Algunos estudiosos creen que era una marca visible, otros que era un tipo de protección sobrenatural. El hecho es que el propio Creador garantizó que nadie osaría quitarle la vida a Caín, una mezcla intrigante de justicia divina y misericordia. El exilio de Caín lo lleva hasta la tierra de Nod, una región que, según la Biblia, quedaba al este del Edén. Este detalle geográfico, por más simbólico que parezca, despierta debates entre teólogos hasta hoy. ¿Dónde exactamente quedaba Nod? Y lo más importante, ¿quién ya vivía allí? La mención de este lugar levanta aún más cuestionamientos sobre el poblamiento de la tierra y la cantidad de descendientes de Adán y Eva esparcidos por el mundo. Otro punto que llama la atención es cómo el exilio de Caín representa una ruptura con la descendencia directa de Adán. La Biblia va a enfocarse después en la genealogía de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, dejando la descendencia de Caín como un ramo separado, muchas veces asociado a la violencia y a la rebeldía. Esta separación de linajes bíblicos es crucial para entender las futuras generaciones, incluidos personajes como Enoc y Matusalén. Aun estando distante, Caín no desaparece de la historia. Continúa viviendo, formando su propia familia y dejando un legado que mezcla dolor, rebeldía y supervivencia. La errancia no fue solo física, también fue espiritual. La maldición de Caín lo acompañó en cada paso. Pero es precisamente en la continuidad de esta historia que surge una de las preguntas más repetidas hasta hoy. ¿Con quién se casó Caín? Al fin y al cabo, fue a Nod. Pero ¿a quién encontró allí? Esta duda, que atraviesa generaciones y alimenta la curiosidad de estudiosos de la Biblia y apasionados por la genealogía bíblica, nos lleva al próximo capítulo de esta jornada. Antes de responder, necesitamos entender qué ocurrió después de la llegada de Caín a Nod y cómo dio inicio a una nueva fase en la historia de la humanidad. Aún cargando el peso de la maldición de Dios, Caín sorprende al dar un paso inesperado en su jornada. Decide construir una ciudad. Esto por sí solo ya es intrigante. Cómo alguien condenado a la errancia, sin derecho a un lugar fijo, decide fundar una ciudad. Este detalle narrativo en Génesis nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia humana y sobre la capacidad de adaptación, incluso bajo juicio divino. La Biblia dice que Caín tuvo un hijo llamado Enoc y que la ciudad recibió su nombre. Este gesto está cargado de simbolismo. Nombrar una ciudad con el nombre de un hijo en aquella época era una forma de eternizar la descendencia. Tal vez fue el intento de Caín de crear raíces, de garantizar que su descendencia tuviera un lugar en el mundo. Una actitud que mezcla orgullo, miedo y, quién sabe, hasta arrepentimiento. Pero la construcción de esta ciudad levanta otra duda teológica importante. ¿Quiénes eran los habitantes de esta ciudad? Si los únicos humanos existentes eran los descendientes directos de Adán y Eva, ¿de dónde vinieron las personas para poblarla? Es aquí donde las teorías sobre las hijas de Adán y Eva, los matrimonios consanguíneos y la genealogía bíblica cobran aún más fuerza. Textos como el libro de los Jubileos sugieren que había muchas hijas e hijos no nombrados directamente en Génesis. Esa ciudad, aunque sin una ubicación geográfica precisa en nuestros días, representa mucho más que un simple asentamiento. Simboliza el primer intento humano de crear una sociedad, una comunidad. Dentro del contexto de la cultura bíblica,
Construir una ciudad significaba seguridad, protección e identidad. Era como si Caín estuviera intentando huir de su propia condena, creando un refugio para sí mismo y para su descendencia. Sin embargo, es imposible ignorar la ironía de este momento. Caín, el hombre maldito a ser un errante, ahora intenta convertirse en un fundador. La Biblia no describe detalles arquitectónicos o poblacionales de esta ciudad, pero el simple hecho de que exista provoca debates hasta hoy entre estudiosos de la fe y de la tradición judeocristiana. Al final, se convierte en el primer símbolo de civilización post-Edén, pero también lleva las marcas de la caída y del pecado. Y es precisamente al mirar esta ciudad que surge una de las preguntas más desconcertantes de la genealogía bíblica. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Quién estaba a su lado cuando esta ciudad comenzó a crecer? Este misterio, que ya ha inquietado a generaciones enteras, será el próximo paso de nuestra investigación, donde las tradiciones bíblicas y los textos apócrifos comienzan a dar nombres y rostros a las personajes femeninas casi olvidadas de la historia. Ahora llegamos a una de las preguntas más provocadoras de toda la genealogía bíblica. ¿Quién fue la esposa de Caín? Esta duda no es nueva. Atraviesa siglos, intriga a teólogos, estudiosos de la Biblia y hasta a los más curiosos lectores del Génesis. Al final, si hasta ese momento el texto solo había mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel, ¿de dónde surgió la mujer con quien Caín se casó? La respuesta no es simple, y precisamente por eso despierta tanta curiosidad. En Génesis 4:17, la Biblia dice que Caín conoció a su esposa y ella concibió a Enoc. Pero el texto no da el menor detalle sobre la identidad de ella. No menciona el nombre, el origen, nada. Este silencio de las Escrituras generó varias teorías a lo largo de la historia. La más aceptada dentro de la teología tradicional es que Caín se habría casado con una de sus hermanas, una de las muchas hijas de Adán y Eva no nombradas en el texto. El propio Génesis 5:4 confirma que Adán tuvo hijos e hijas. La idea de matrimonio entre hermanos, hoy vista como algo moralmente inaceptable, en aquel contexto inicial de la humanidad, tenía sentido. No había otra posibilidad para el poblamiento de la tierra. Además, la longevidad bíblica de las primeras generaciones permitía un crecimiento poblacional rápido y consistente. Personajes como Adán, Set y Matusalén vivieron cientos de años, lo que ampliaba las posibilidades de generación de descendientes. Pero la historia no termina ahí. Algunas tradiciones judías antiguas y hasta textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, van más allá. Llegan a mencionar nombres específicos para la esposa de Caín. En esos relatos aparecen nombres como Kelima o Aban, consideradas hijas de Adán y Eva. Estos textos no forman parte del canon bíblico, pero son fuentes históricas importantes para quienes buscan entender mejor la cultura bíblica y el contexto de los primeros patriarcas. Esta laguna de información abre espacio para muchas reflexiones teológicas. ¿Dios habría permitido el matrimonio entre hermanos en aquel inicio? ¿Fue una excepción temporal? ¿O sería solo un detalle que la Biblia consideró innecesario registrar? El hecho es que, tanto en la tradición judía como en la cristiana, la respuesta más aceptada es que Caín se casó con una hermana o sobrina, reforzando la idea del matrimonio consanguíneo como algo circunstancial y necesario en aquel inicio de la humanidad. Pero antes de cerrar esta cuestión, existe aún un detalle curioso que pocos se detienen a pensar. ¿Será que, además de la esposa, Caín ya tuvo otros hijos antes de Enoc? ¿Quiénes eran los otros habitantes de la ciudad que él construyó? Estas preguntas, que aún flotan como un velo de misterio sobre el texto bíblico, nos conducen directamente al próximo tema, donde vamos a explorar las fuentes más allá de la Biblia que intentan llenar estas lagunas.
Cuando el asunto es la identidad de la esposa de Caín y de las hijas de Adán y Eva, muchos estudiosos van más allá del Génesis y recurren a los textos llamados apócrifos. Uno de los más conocidos es el Libro de los Jubileos, que ofrece detalles fascinantes no encontrados en la Biblia tradicional. Este texto, considerado importante en la tradición judía antigua, trae nombres como Kelima, también conocida como Aban, como siendo la esposa de Caín. Ya Asura es mencionada como esposa de Set. El Libro de los Jubileos fue escrito alrededor del siglo II a.C. y tiene un tono casi poético al relatar las historias del Génesis. Aunque no forma parte del canon bíblico en las tradiciones judía y cristiana, es utilizado hasta hoy por estudiosos que buscan comprender mejor el contexto de la genealogía bíblica. Estos escritos apócrifos ayudan a llenar lagunas que la Biblia deja abiertas, ofreciendo una perspectiva histórica, cultural y hasta emocional sobre los primeros personajes de la humanidad. Además de los jubileos, otras fuentes antiguas también mencionan el tema, como los Targumim judíos y algunos registros de la tradición etíope. Estos documentos refuerzan la idea de que la población inicial de la Tierra se expandió a partir de matrimonios consanguíneos, algo que más tarde sería prohibido por la propia ley de Moisés. En aquel inicio de todo, la mayor preocupación era la supervivencia y el cumplimiento de la orden divina de multiplicaos y llenad la tierra. Es curioso percibir cómo esas fuentes extrabíblicas muestran un lado más humano y cotidiano de personajes como Caín y Set. Relatan no solo los nombres de sus esposas, sino también detalles sobre sus hijos, sus ciudades y hasta costumbres de su época. Eso da una dimensión más real de la cultura bíblica primitiva, mostrando que esas personas enfrentaban dilemas parecidos a los nuestros: familia, legado, fe y justicia divina. Sin embargo, es importante recordar que los textos apócrifos no tienen la misma autoridad espiritual que las Sagradas Escrituras. La propia tradición cristiana y la teología reformada recomiendan cautela al interpretarlos. Son vistos como fuentes históricas complementarias, pero nunca como sustitutos de la Biblia. Aún así, ignorarlos sería perder una rica capa de entendimiento sobre los orígenes de la descendencia de Adán. Y es precisamente navegando entre el relato bíblico y esos textos antiguos que comenzamos a entender mejor los dilemas que involucran a Caín, su esposa y las demás hijas olvidadas de Adán y Eva. Pero antes de sacar conclusiones definitivas, necesitamos mirar otro factor decisivo: el contexto cultural de la época, que explicaba por qué el matrimonio entre parientes cercanos no solo era permitido, sino necesario. Para entender la historia de la esposa de Caín y de las demás hijas de Adán y Eva, es esencial sumergirse en el contexto cultural de aquella época. El Génesis describe un mundo recién creado, con una humanidad en formación y una necesidad urgente de poblar la tierra. El concepto de matrimonio entre hermanos o matrimonio consanguíneo, tan polémico en los días de hoy, era visto como algo natural y hasta inevitable en las primeras generaciones humanas. La prioridad era garantizar la continuidad de la descendencia de Adán. Ese patrón de unión entre parientes cercanos no quedó restringido a Caín y sus hermanos. Otros personajes bíblicos importantes también nacieron de uniones entre parientes. Basta recordar que Abraham, considerado el padre de la fe, se casó con Sara, que era su media hermana. Y más tarde los hijos de Noé también se casaron con mujeres que probablemente formaban parte de la misma descendencia. La cultura bíblica del Antiguo Testamento refleja un tiempo donde la supervivencia del pueblo era la principal preocupación. Las tradiciones judías entienden que, en aquel contexto inicial, Dios permitió esas uniones como un medio de cumplimiento de su orden para la humanidad. Fructificad y multiplicaos.
La teología cristiana también reconoce este principio como una excepción temporal. Fue solo más tarde, con la entrega de la ley a Moisés, que el matrimonio consanguíneo pasó a ser prohibido formalmente, con orientaciones claras sobre pureza y santidad. Es interesante observar que, a pesar de ser comunes en aquella época, esas uniones no eran descritas con foco en romance o emociones personales. El texto bíblico siempre destaca el propósito divino detrás de esas relaciones: la formación de un pueblo, el establecimiento de una genealogía bíblica y el avance de la promesa mesiánica que pasaría por generaciones hasta llegar a Jesús. Incluso la historia de personajes como Enoc, Matusalén y Set forma parte de ese gran plan. Otro detalle importante es que cuanto más nos sumergimos en esas historias, más percibimos cómo la longevidad bíblica facilitaba ese proceso. Hombres y mujeres vivían siglos, lo que permitía el surgimiento de muchas generaciones dentro de la misma familia. Eso explicaría cómo Caín pudo encontrar una esposa, formar una ciudad y aún tener descendientes que marcaron los primeros capítulos de la humanidad. Y es precisamente por entender ese contexto cultural que logramos mirar el próximo tema con más claridad. Al final, la cuestión de la longevidad de los personajes bíblicos es otro factor clave para comprender cómo el poblamiento de la tierra fue posible en los tiempos antiguos. Vamos juntos a sumergirnos en este próximo misterio y descubrir cuántos años vivieron esos primeros hombres y mujeres de la historia. Uno de los aspectos más fascinantes de las primeras generaciones de la humanidad, según la Biblia, es la increíble longevidad bíblica. Imagina vivir siglos enteros, viendo hijos, nietos, bisnietos y generaciones sucesivas crecer delante de tus ojos. Adán, por ejemplo, vivió nada menos que 930 años, según Génesis. Eso por sí solo ya nos ayuda a entender cómo la tierra comenzó a poblarse tan rápidamente. Lo mismo ocurrió con otros personajes importantes de la descendencia de Adán. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, vivió 912 años. Ya Matusalén, abuelo de Noé, se hizo famoso por haber alcanzado la marca impresionante de 969 años, siendo el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Esa longevidad permitía que muchas generaciones coexistieran al mismo tiempo, facilitando los matrimonios consanguíneos necesarios en aquella fase inicial de la humanidad. Pero, ¿qué será lo que explica tal duración de vida? Algunos estudiosos creen que en aquel período el ambiente de la Tierra era más puro, con una atmósfera diferente, protegida por capas de vapor, como sugieren algunas interpretaciones de Génesis. Otros defienden que era una concesión divina especial, permitiendo que los patriarcas vivieran lo suficiente para consolidar la genealogía bíblica y cumplir el plan de Dios para el poblamiento. Esa longevidad también tiene un fuerte simbolismo espiritual. No era solo una cuestión de tiempo físico, sino de misión. Cada uno de esos hombres y mujeres cargaba la responsabilidad de transmitir valores de fe, de justicia divina y de obediencia. Eran testigos vivos de la creación, de la caída y del inicio de la redención. Nombres como Enoc, por ejemplo, ganan destaque precisamente porque, además de vivir mucho, tuvieron experiencias únicas con Dios. Es interesante recordar que, incluso con vidas tan largas, el tiempo no borraba las marcas de la maldición de Caín. Él, a pesar de vivir muchos años, cargó el peso de su elección hasta el final. Mientras tanto, la descendencia de Set comenzó a trazar un camino diferente, enfocado en la adoración al Señor y en la preservación de la fe. Esa división entre las descendencias es uno de los puntos más fuertes en la teología sobre los primeros capítulos de Génesis. Y es precisamente mirando esa convivencia de tantas generaciones y sus largas vidas que la próxima pregunta surge: ¿cómo las tradiciones no canónicas ayudan a llenar los detalles que la Biblia no reveló?
Vamos a explorar ahora el papel de los apócrifos, como el propio libro de los jubileos, y entender por qué continúan siendo fuentes tan debatidas hasta hoy por estudiosos de la cultura bíblica. Cuando hablamos sobre las lagunas en la Biblia, especialmente en los relatos de Génesis, es imposible ignorar el papel de las llamadas tradiciones no canónicas. Textos como el libro de los jubileos, los apócrifos y los targumim judíos surgen como intentos de responder preguntas que quedaron sin respuesta en las escrituras. Por ejemplo, nombres como Kelima, Aban y Asura, que aparecen en esos escritos, ayudan a contextualizar mejor la genealogía bíblica. Esas fuentes no son reconocidas oficialmente por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías, pero eso no significa que sean inútiles. Al contrario, son verdaderos tesoros para quienes buscan entender la cultura bíblica y el pensamiento religioso de la época. Muchos estudiosos de la teología usan esos textos como herramientas de apoyo, siempre dejando claro que la autoridad final sigue siendo la Biblia. Lo que hace que esas tradiciones no canónicas sean tan interesantes es precisamente su osadía al llenar los silencios del texto sagrado. Cuando la Biblia no especifica quién fue la esposa de Caín, por ejemplo, el libro de los jubileos entra en escena ofreciendo nombres y detalles familiares. Esos textos funcionan como piezas de un rompecabezas que nos ayudan a visualizar el escenario social y espiritual de la humanidad en los tiempos de Adán y Eva. Pero claro que al usar esas fuentes es necesario tener equilibrio. Existe el riesgo de crear doctrinas basadas solo en informaciones apócrifas, lo que puede distorsionar el verdadero enfoque de la fe. Por eso, el estudio de esas tradiciones debe siempre venir acompañado de discernimiento, análisis histórico y consulta a las Escrituras. Amplían nuestro entendimiento, pero nunca sustituyen la palabra revelada de Dios. Otro punto fascinante es percibir cómo esas fuentes también reflejan la tradición oral judía, que durante siglos transmitió historias de generación en generación antes de que fueran registradas. Eso explica por qué muchos detalles que no aparecen en el Génesis surgen en esos textos posteriores. Son como ecos de una historia mayor, una narrativa viva que atravesó el tiempo. Y precisamente por eso, antes de cerrar esta investigación, es importante volver al propósito central del relato bíblico. La Biblia no está preocupada en satisfacer todas las curiosidades históricas. El enfoque siempre fue y siempre será transmitir principios espirituales, lecciones de vida y el plan de justicia divina. En el próximo y último tema, vamos a reflexionar sobre esta verdad teológica y entender por qué Dios dejó algunas preguntas sin respuesta. Al llegar al final de esta investigación sobre la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva, una verdad teológica comienza a destacarse. La Biblia no fue escrita para responder todas nuestras curiosidades históricas. El propósito central de las Escrituras siempre fue revelar el carácter de Dios, enseñar sobre fe, justicia divina y la necesidad de redención de la humanidad. Los detalles que quedan abiertos son invitaciones al estudio, a la reflexión y a la búsqueda de entendimiento espiritual. Es natural que preguntas como ¿con quién se casó Caín? O ¿cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? Despierten nuestra curiosidad. Forma parte de la naturaleza humana querer llenar los vacíos, pero al mirar el Génesis con una visión más amplia, percibimos que el enfoque principal es mostrar la consecuencia del pecado, el valor de la obediencia y el inicio de la historia de redención que culminaría en Cristo. La teología detrás del texto apunta siempre hacia la gracia y el juicio de Dios. La cultura bíblica de la época también nos enseña que mucha información era transmitida de forma oral, y solo los detalles más relevantes eran registrados. Por eso, las tradiciones judías, los apócrifos y textos como el libro de los jubileos
terminan sirviendo como piezas complementarias para quienes desean entender mejor el escenario. Pero es fundamental recordar, son materiales de apoyo y no la base de nuestra fe. Otro punto interesante es percibir cómo la genealogía bíblica sigue un patrón de enfoque en las figuras centrales de la historia de la salvación. Por eso, nombres como Set, Enoc, Matusalén y Abraham ganan destaque a lo largo de las generaciones. La descendencia que llevaría hasta Jesucristo es el verdadero hilo conductor de las Escrituras. Eso refuerza la importancia de mirar esos textos con una lente espiritual, buscando siempre la aplicación práctica para nuestra vida de hoy. La historia de Caín, con todos sus misterios, es un recordatorio fuerte de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La maldición de Caín, la errancia, la construcción de la ciudad e incluso el enigma sobre su esposa, todo apunta hacia un mismo tema central: la separación del hombre de Dios y la constante oportunidad de arrepentimiento. Estos relatos son invitaciones para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestro caminar de fe y nuestra relación con el Creador. Y tal vez esa sea la mayor lección teológica detrás de todo este misterio. No importa cuántas preguntas queden sin respuesta. Lo que realmente importa es nuestro compromiso en buscar a Dios, confiar en su justicia y permanecer firmes en la fe. Ahora que desvelamos tantos secretos y teorías, queda una pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aplicar esas lecciones espirituales en nuestro día a día? En el próximo bloque vamos a amarrar todo esto con una conclusión que te hará pensar aún más. Después de todo lo que exploramos juntos, una cosa queda clara: la historia de Caín, de su esposa misteriosa y de las hijas olvidadas de Adán y Eva es mucho más que una simple curiosidad bíblica. Es un espejo que nos hace reflexionar sobre elecciones, consecuencias y sobre todo, sobre el inmenso amor y la justicia divina que impregnan toda la descendencia de Adán. Tal vez la gran pregunta que Dios nos deja hoy no sea ¿quién fue la esposa de Caín?, sino ¿qué has hecho con las oportunidades que Dios te da? ¿Será que hemos escuchado las advertencias como Dios hizo con Caín? ¿O estamos dejando que el rencor, la envidia y la desobediencia tomen control de nuestro corazón? La respuesta está dentro de cada uno de nosotros, y tal vez ese sea el verdadero misterio que la Biblia quiere que resolvamos. Ahora es contigo. Deja tu like en este video, porque eso ayuda a que este contenido alcance a más personas que también aman descubrir los secretos de la cultura bíblica. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y ya prepara el corazón, porque en el próximo video vamos a seguir sumergiéndonos en historias poco conocidas, pero que cargan lecciones que pueden transformar tu fe y tu vida. Y antes de irte, deja aquí en los comentarios, ¿cuál fue el momento de este video que más te impactó? ¿Fue el descubrimiento de los nombres olvidados, la cuestión de los matrimonios consanguíneos, o el hecho de que Dios, incluso frente al error, aún ofrece una oportunidad de recomenzar? Entonces eso es todo. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.